Buenas tardes, mi nombre es Jamie Santana. Eh, Estaremos hablando de la relación de una red física. Lo que vamos a hablar es los medios de transmisión. Los medios de transmisión. Los medios de transmisión es el soporte físico que facilita el transporte de información y supone una parte fundamental de la comunicación de datos. La calidad de transmisión dependerá de su característica física, mecánica, eléctrica, etc. El transporte, según hemos visto, puede ser mecánico, eléctrico, óptico, electromagnético, etc. El medio debe ser adecuado para la transmisión de la señal física con un objeto de producir la conexión de comunicación entre dos dispositivos. Los cables de pares metálicos. Los pares de cables mecánicos, los cables de pares están formados por pares de filamentos metálicos y constituyen el modo más simple y económico de todos los medios de transmisión. Sin embargo, presentan algunos inconvenientes cuando sobrepasan ciertas longitudes. Hay que acudir al uso repetidores para restablecer el nivel eléctrico de la señal. Tanto la transmisión como la recepción utilizan un par de conductores que, si no están apantallados, son muy sensibles a interferencia y diafonía producidos por la inducción electromagnética de unos conductores en otros, motivo por el que en ocasiones percibimos conversaciones telefónicas ajenas en nuestro teléfono. Un modo de subsanar esta interferencia consiste en tensar los pares de modo que la intensidad de transmisión y recepción anulen las perturbaciones electromagnéticas sobre los otros conductores próximos. Es la razón por la que este tipo de cable se llaman cables de pares tensados. Existen dos tipos fundamentales: UTP. Es un cable de par tensado y sin recubrimiento metálico externo, de modo que es sensible a interferencia. Es importante guardar la numeración de los pares, ya que, de lo contrario, el efecto del tensado no será eficaz, disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de transmisión. Este cable es un cable muy barato, flexible y sencillo de instalar. El STP. Este cable es semejante al UTP, pero se le añade un recubrimiento metálico para evitar la interferencia. Este recubrimiento debe ser conectado a tierra de la instalación. Por tanto, es un cable más protegido, pero menos flexible que el UTP. El sistema de tensado es idéntico al del UTP. Obviamente, el cable STP tiene más ventaja eléctrica que el cable UTP, por lo que, en principio, siempre se tendrá que usar o que elegir el STP en vez del UTP. Sin embargo, la falta de flexibilidad originada y por la rigidez que hace que solo se utilice en donde realmente hace falta, en entornos electromagnéticos hostiles. En los cables de pares hay que distinguir dos clasificaciones. Primera clasificación, la categoría. Cada categoría especifica una característica eléctrica para cable: atenuación, capacidad de la línea e impedancia. La característica es de 3 a 5, que soportan frecuencias de 10-20 megahertz respectivamente. Empieza a estar en desuso. Sin embargo, en frecuencia encontrarla instalada en instalaciones antiguas. También se utiliza en la categoría llamada 5E, que mejora algunas de las capacidades
de las 5. La categoría 6 estándar ANSI TIA EIA 568B 2.1 y categoría 7 que es la I7 que es categoría ISO IEC 11801 2002 categoría 7 clase F según a transmisiones de 250 y 600 MHz respectivamente. El estándar define la categoría es el TIA EIA 568B. Actualmente la más frecuente es instalar categoría 5E o C. La segunda modificación es la clase. Cada clase especifica la distancia permitida de un ancho de banda conseguido a la aplicación para que es útil en fundación de esta categoría. Está detallada en las clases A a F. Se especifican ejemplos con relación a algunas clases, con algunas categorías. Para la categoría superior del parámetro dependerá mucho de su entorno de la operación. Sistema de fibra óptica. La fibra óptica permite la transmisión de señal luminosa. La fibra óptica, que suele ser de vidrio u otros materiales plásticos, es insensible a interferencia electromagnética externa. La luz ambiental es una mezcla de señal de muchas frecuencias distintas, por lo que es una buena fuente de señal portadora luminosa para la transmisión de datos. Son necesarias fuentes especializadas como fuente láser y diodos de LED. Actualmente se utilizan dos tipos de fibra óptica para la transmisión de datos: fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo. La fibra multimodo puede ser índice gradual o índice escalonado. Sistema inalámbrico. Estos sistemas se utilizan en la red de local por la comodidad y flexibilidad que presentan. No son necesarios complejos sistemas de cableado, puesto de la red se pueden desplazar sin gran problema, etc. Sin embargo, su velocidad de transmisión no es muy alta y su parámetro de transmisión está legislado a transmisiones públicas de los que lo rigen. Los efectos físicos que pueden alterar la comunicación inalámbrica son los siguientes: reflexión, difracción y dispersión. Dispositivos de conexión de cable. Los cables que forman parte de la red de transmisión de datos no pueden utilizarse si la señal eléctrica no entran en ellos debidamente. De esta función se ocupan conectores que no son más que interfaces que adecuan la señal de los cables de la interfaz del receptor. Frecuentemente los conectores de la misma familia se duplican en forma de macho-hembra que deben acoplarse mecánicamente de la inducción. Conectores para par. El conector de la interfaz entre el cable DTE o el DCE es un sistema de comunicación entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red. En una LAN, los conectores conectan los cables a la tarjeta de red. Algunos de estos conectores, debido a la función: el RJ11, RJ12, RJ45, AUI, DB15, BNC, T coaxial, DB25, DB9. En el caso de la red inalámbrica no podemos hablar de conectores sino de antenas de radiación. En cada extremo de la comunicación debe haber una antena o varias, dependiendo de la tecnología utilizada. Por tanto, las antenas realizan la función de transceptores, puesto que convierten la señal eléctrica en los circuitos electrónicos en ondas de radio.
Pero cables y conectores no son los únicos elementos físicos de la red, también hay que considerar la conducción de los cables por la instalación arquitectónica y elementos que adecuan los cables de tarjeta de red, etc. Uno de ellos son lo componen el volumen y transceptores, el RAT, el latiguillo, canaleta, placa y conectores y roseta. Conectores de fibra óptica. Los conectores más comunes utilizados en la instalación de fibra óptica para redes área local son los conectores ST-SC. En las redes FDD-I suelen utilizarse conectores de tipo MCI. Conector CSC es un conector de inserción directa, suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo gigabit. La conexión de la fibra óptica del conector requiere el pulido de fibra y la alineación de la fibra con el conector. El conector ST es un conector semejante al SC, pero requiere un giro de conector para la inserción del mismo, de modo semejante